Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en el episodio de hoy veremos todo lo que hay que saber sobre la diáspora japonesa que se estableció en Filipinas en la Edad Moderna. Desde por qué se establecieron ahí, qué oficios desempeñaron, cuántos japoneses vivieron en la Manila española, su integración social y conflictos, y cómo sus descendientes fueron perdiendo su identidad japonesa tras la política aislacionista instaurada en Japón. Memorias Hispánicas. Antes de ir directos al contenido, acuérdate que ya he hecho muchos episodios de historias que entrelazan hispanos y japoneses. Puedes buscar la lista de reproducción Historias de Japón y España si te has perdido alguno. Y si aprecias mi trabajo, puedes unirte a la comunidad de Patreon y tendrás acceso anticipado a todo mi contenido y podrás votar la próxima serie temática de Memorias Hispánicas. Cuando finalice esta serie, claro, a la que le quedan pues más o menos unos 3 o 4 episodios más. Pero yendo al tema de hoy, ¿por qué hubo japoneses que emigraron a la Filipinas española? Podemos distinguir 3 tipos distintos de japoneses según sus motivaciones para vivir en Filipinas: mercaderes, exiliados cristianos y náufragos que terminaron involuntariamente en Filipinas y se quedaron a vivir ahí. Sobre los náufragos hablaré hacia el final del episodio para el periodo de después de la segunda mitad del siglo XVII, y sobre los exiliados ya he hablado en más de una ocasión de cómo la monarquía hispánica actuó como una generosa receptora de exiliados japoneses que compartían la fe católica, como fue por ejemplo el sonado caso de la llegada del general Takayama Okon y las beatas de Kioto, y cientos de japoneses y jesuitas europeos que los acompañaron y que fueron recibidos en Manila como héroes ejemplares para la cristiandad. Pero la mayor parte de japoneses que vivieron en la Manila española venían por explotar oportunidades económicas, principalmente comerciales. Hay que entender que Manila era atractiva para chinos y japoneses porque era un terreno neutral donde comerciar entre ellos y saltarse así las restricciones comerciales impuestas a los japoneses en China, que tenían prohibido comerciar ahí. De este modo, en Manila se establecieron unas relaciones políticas y económicas triangulares complejas entre España, China y Japón, donde de manera muy simplificada se intercambiaba plata japonesa y americana por oro, seda y porcelana chinas, que llevaban barcos licenciados y de contrabando chinos procedentes de la provincia de Fujian, frente a Taiwán. Los chinos demandaban desesperadamente la plata debido a la llamada reforma del látigo único, promulgada en 1580 y que simplificó el sistema tributario de la China de la dinastía Ming, y la unidad de recaudación pasó de ser el arroz a la plata. La llegada de esa plata desde Japón, Nueva España y Perú a través de Manila fue vital para la economía china. La comunidad japonesa de Manila jugó un papel significativo en el desarrollo de Manila como un entrepot o enclave comercial global y en la formación de una sociedad multiétnica y multicultural. La diáspora japonesa centrada en Manila y otros puntos de la isla de Luzón no era la única colonia comercial nipona en el sudeste asiático. También había diásporas similares en Siam, Camboya y Malaca. Los comerciantes japoneses no eran randoms desorganizados. La mayoría procedían de la isla de Kyushu y servían de agentes comerciales vinculados a los daimyos o señores feudales de Japón. Esto lo explicaré más en detalle en el próximo episodio dedicado al comercio hispano-japonés. La mayoría de japoneses residentes en Manila y alrededores se dedicaban al comercio u oficios relacionados como el de estibador y marinero. En general, los comerciantes japoneses residentes de Manila, no los que iban y venían de Japón, vendían en sus tiendas comestibles y vinos. En un informe de un escribano que quería recopilar datos sobre los chinos sangleyes del Parián, añadió de manera escueta que contabilizó 91 tiendas regentadas por japoneses en 1606. Pagando importantes sumas de dinero a la hacienda española, algunos japoneses llegaron a obtener en la década del 1630 y 1640 el monopolio del comercio de buyo, que es una droga que se masca y es prevalente en el sur y sudeste asiático. Además de hombres, se encuentran algunas mujeres japonesas regentando comercios en Manila y las cercanas Dilao y Cavite, como es el caso de Potenciana de Salazar, Dominga López o Catalina Vega.
Ya veis que todos son nombres totalmente españoles y cristianos, que si no fuera porque en los documentos se comenta que eran japonesas o mestizas japonesas, no podríamos deducirlo por nosotros mismos. Además de oficios relacionados con el comercio, había japoneses en Manila que servían en el ejército, de esto hablaré un poco más adelante. Había otros en trabajos manuales como la carpintería o la limpia del arroz, y también hubo siervos y esclavos japoneses que fueron criados. La presencia japonesa en Filipinas se remonta a tiempos prehispánicos. Ya entonces, comerciantes japoneses intercambiaban plata japonesa por oro y cueros de los nativos de la isla de Luzón, la isla más importante situada al norte del archipiélago. Ahí se encuentra Manila y tenemos informaciones que confirman que tanto 40 chinos como 20 japoneses, uno de ellos ya un japonés cristiano, vivían antes de la conquista española en Mainila, esa ciudad-estado islámica que ya era un puerto comercial de relevancia antes de refundarse. Hubo colonias de japoneses autónomas por Filipinas, vinculadas a los piratas wako, compuestos por chinos y japoneses, que a veces estaban vinculados a los daimios y se dedicaban al contrabando y acciones de saqueo por las costas de China, porque como he dicho antes, los japoneses tenían prohibido comerciar ahí. Estos asentamientos de piratas japoneses y chinos fueron vistos como una amenaza por las autoridades españolas que aún trataban de extender su dominio efectivo por el archipiélago, tal y como vimos en el episodio dedicado a los combates de Cagayán. Ya expliqué entonces que en un momento favorable de las relaciones hispano-japonesas, el shogun Tokugawa Ieyasu mandó a justiciar a varias decenas de piratas japoneses de Nagasaki que habían hecho correrías por el norte de Luzón, hasta principios del siglo XVII, o sea que el problema de la piratería asiática fue bastante serio para los intereses españoles. Debemos tener en cuenta que el archipiélago filipino está compuesto por más de 7.000 islas de mucha diversidad étnica y cultural, y más en el siglo XVI. España siempre tuvo su autoridad efectiva bastante limitada alrededor de Manila y algún otro punto estratégico. Y aún en la capital, su dominio peligró debido a la falta de españoles residiendo en Filipinas, hasta el punto de que había más chinos y japoneses viviendo en Manila y sus alrededores que españoles. Las estimaciones de población española asentada en Filipinas en la Edad Moderna dan un rango de entre unos 1.000 y 5.000 españoles según el periodo, incluyendo también a criollos americanos, mientras que la población china siempre fue superior y en su pico alcanzó los 30.000. Por eso el dominio español en Filipinas siempre fue precario y concentrado en puntos muy concretos, y los españoles que vivieron ahí siempre se sintieron amenazados y desprotegidos por las potencias asiáticas vecinas y también por ataques de piratas ya fueran de origen asiático o europeo. La población japonesa en Manila y sus alrededores pasó de unas decenas en tiempos prehispánicos y en los primeros años de presencia española, en que, por cierto, algunos de esos japoneses de Cagayán se mudaron a Manila, a luego 200 japoneses en Manila para el 1592, 1.000 japoneses en 1595, 1.500 en 1615, cerca de 2.000 en 1619 y más de 3.000 en el pico alcanzado en 1623. Esto en cuanto a Manila y sus alrededores. Desconocemos cuántos japoneses había en el resto del archipiélago filipino, pero seguramente serían varios cientos más. La tendencia demográfica fue alcista hasta la década del 1620, aunque hay que tener en cuenta que entre medio hubo deportaciones forzosas que hicieron fluctuar bastante a la población nipona en Manila, y además muchos japoneses iban y venían durante unos meses y años para hacer negocio. O sea, que no fue una población muy arraigada en general. Tener más de 3.000 japoneses residiendo alrededor de Manila fue visto como una negligencia para el mantenimiento del dominio español. Numerosos oidores enviaron memoriales al rey contra los sucesivos gobernadores de Filipinas por haber permitido la entrada de tantos japoneses, hasta el punto que el gobernador no pudo salir a pelear contra la armada neerlandesa que había aparecido en Cavite en 1621, por temor a que los miles de chinos y japoneses que vivían en los arrabales de Manila aprovechasen su ausencia para hacerse con la ciudad. Para tranquilidad de los españoles, muchos de esos exiliados cristianos y mercaderes volvieron a su país en los años siguientes,
seguramente renunciando a su fe y siguiendo la orden de regreso de sus nacionales por parte del shogunato Tokugawa en la década del 1630. La mayoría de japoneses vivían en el área de Manila. Generalmente estaban excluidos por las autoridades españolas del espacio intramuros de la capital, igual que pasaba con los chinos, porque temían sus posibles motines y su superioridad numérica. En 1621, casi un tercio de la población intramuros de Manila era esclava o servil, y la mayoría de población no libre era asiática de China, India, Japón, Corea y otros lugares, y los consiguieron a través de los esclavistas portugueses. Pero también hubo algunos japoneses ricos que pudieron vivir intramuros. Los núcleos de población japonesa principales eran Dilao, Bagumbayá y San Miguel, hoy barrios manileños, pero entonces poblaciones extramuros de la capital. Dilao se creó en 1585 como un asentamiento para los japoneses y estaba bajo la supervisión de los franciscanos. De hecho, ahí iban los franciscanos a aprender japonés antes de ir a Japón. Pero en Dilao los nipones formaron una comunidad bastante autogobernada y separada del resto de etnias, teniendo un notable de entre su comunidad elegido por los españoles que servía de interlocutor entre los japoneses y las autoridades manileñas, igual que ocurría entre los chinos del Parián. San Miguel se creó en 1615 siguiendo la llegada de exiliados cristianos, como por ejemplo Takayama Ukon o las Beatas de Kioto, y se pusieron bajo la supervisión de los jesuitas. Fue allí donde pasaron sus últimos días de clausura, pues las Beatas de Kioto dirigidas por Naito Julia, como ya estudiamos en el episodio Lideresas Cristianas Japonesas. En cuanto a la tributación a la que estuvieron sujetos los japoneses de Filipinas, estos tenían que pagar un tributo anual a la administración española, igual que el resto de población. Pero los japoneses, chinos y mestizos de estos estaban excluidos del sistema de cobro conocido como cuenta cerrada, que tomaba en consideración los padrones elaborados en la jurisdicción de los jefes nativos locales, ya que obviamente los nipones no eran de los pueblos originarios filipinos. Para llevar a cabo la recaudación de los grupos asiáticos no filipinos, se nombraban oficiales españoles que usaban un sistema de boletas con el que certificaban los cobros, pero que frecuentemente generaba fraudes en la recaudación. No fue hasta el 1734 cuando se introdujo un sistema de cobro de cuenta abierta con padrones más actualizados, menos defraudación, y los asiáticos no filipinos quedaban incluidos en una categoría aparte del padrón de su pueblo de residencia. A partir del 1631 se instauró un nuevo impuesto, el de media annata, que gravaba los cargos públicos otorgados, concesiones de monopolio, por ejemplo, y permisos de apertura de negocio. Y debido a él conocemos las figuras del gobernador, teniente gobernador y escribano de los japoneses en Manila, o que los japoneses pagaban la media annata por gozar del monopolio en la venta de algunas mercancías concretas, llevar katanas, o por el permiso de residencia que se pagaba más o menos según si vivías intramuros de Manila o en los poblados adyacentes. Los mestizos japoneses eran más estimados y privilegiados que los chinos y pagaban la mitad de tributos de los que pagaban los chinos. Una parte de la minoría japonesa fue muy bien tratada por parte de los gobernadores de Filipinas, al concederles ayudas económicas o el permiso de llevar katana, y eso se debió a que estos nipones privilegiados eran de alta cuna en su país y habían llegado a Filipinas como desterrados por no renunciar a su fe católica. O sea, habían demostrado una virtuosidad y nobleza que no se podía comparar con la comunidad china de Filipinas. Los japoneses de Filipinas también contribuían prestando servicios personales a la comunidad. Al menos se tiene noticia de ello en 1731, cuando en unas ordenanzas del gobierno de Manila, destinado al maestro mayor de obras públicas, se establecía que los criollos y japoneses tenían la obligación de limpiar las murallas y fosos. Y hablando de servicio, los japoneses sirvieron en los ejércitos y milicias españolas. Como muchos imperios, el imperio español o la monarquía hispánica se construyó con multitud de soldados extranjeros que se unían a sus filas. Ya vimos cómo fue de clave la participación de los nativos filipinos en los combates de Cagayán o los cargos militares de chamorros fieles a España en Guam. Y los japoneses no fueron una excepción.
Vimos el caso de Don Diego de la Barranca en el episodio de Japoneses en la Nueva España. Pero mientras ahí la participación nipona fue anecdótica, en Filipinas y en las campañas españolas en Asia, los japoneses sí tuvieron una relevancia destacable. La participación más temprana que se conoce es en la expedición española de Camboya del 1596. Aún tengo pendiente por hacer un episodio sobre este tema tan fascinante. Y se siguió luego por la represión de una sublevación de los chinos sangleyes del 1603, en que el papel de 400 japoneses fue clave para el éxito español, y también reprimieron otra revuelta sangley en 1639. Esto tampoco debería sorprender, porque la enemistad entre japoneses y chinos se hizo notar. De hecho, la revuelta de Sangley del 1603 había empezado por los malos tratos que recibían los chinos por parte de los soldados españoles, los japoneses y los naturales filipinos. Los japoneses también participaron en la defensa de la plaza fuerte española de Ternate en las Islas Molucas en 1612, en diversas campañas de pacificación de revueltas de etnias filipinas, como la de Pampanga en 1660, en la defensa de Pangasinan ante la amenaza de invasión de un pirata chino en 1662, y los japoneses sirvieron de grumetes y marineros en el galeón de Manila. Gracias a los trabajos del historiador Juan Gil, podemos esbozar la vida de algunos de esos japoneses que sirvieron en los ejércitos españoles con su propia unidad. Un notable comerciante japonés que tenía una tienda en Dilao y tenía por nombre cristiano Miguel de la Cruz, fue teniente de gobernador y luego gobernador de los japoneses, es decir, era el interlocutor entre los españoles y los japoneses de Manila. Y en 1648 fue nombrado capitán de la Compañía de Infantería de Japoneses de Manila. También el mestizo japonés Ignacio Kiemon alternó el cargo de capitán de los japoneses con sus actividades comerciales, y lo mismo hizo el japonés Pedro Martín, que en 1683 fue nombrado alférez de la compañía de japoneses que servía en la provincia de la capital. Incluso algún japonés actuó de policía, como fue el caso de Juan Gurubi, que fue alguacil de la Santa Hermandad. Esto del servicio de japoneses en las filas militares españolas me lleva a quizás la cuestión más importante e interesante a responder en este episodio, y es si los japoneses de Manila estaban integrados o no en la sociedad en la que vivían. Y ya te adelanto que la respuesta no es de blanco o negro. La gran mayoría de japoneses que vivió en Filipinas de manera regular, no de esos que iban y venían de Japón, profesó la fe católica. En este sentido, estaban socialmente integrados. Pero integración social y asimilación cultural son dos cosas distintas. Y durante varias décadas, la diáspora japonesa de Manila pudo retener su lengua, gastronomía y costumbres, como por ejemplo llevar kimono, debido al mantenimiento del contacto con Japón y con otras comunidades japonesas del sudeste asiático. La paz social no siempre fue fácil de mantener, a pesar de que los japoneses fueron menos conflictivos en este sentido que los chinos. La firma de un tratado comercial con el shogun Tokugawa Ieyasu con los españoles de Manila permitió que floreciera en la primera década del siglo XVII el tráfico comercial entre Japón y Manila financiado por españoles, aunque los barcos y capitanes solían ser portugueses para respetar los acuerdos de la Unión Ibérica. Esto en todo caso no gustó a los comerciantes japoneses asentados en Manila, que querían seguir actuando como intermediarios y llevarse su trozo de pastel sin la competencia de mercaderes españoles. Pero aún menos gustaron los intentos españoles de reducir a base de deportaciones la población japonesa de Filipinas. Y eso provocó motines violentos de los japoneses de Dilao en 1606 y 1608. Como consecuencia de estas revueltas, más de 100 japoneses murieron, más de 200 fueron encarcelados y deportados, y Dilao fue arrasada y tuvo que ser reconstruida. Además, esto llevó a la audiencia de Manila a que decretase la expulsión de los japoneses del archipiélago. Pero esto no pudo aplicarse, dada la dependencia que tenían respecto al comercio japonés, sobre todo en cuanto a suministros de armamento, y porque no era buena idea depender aún más y estar a la merced completa de los comerciantes chinos. Ya he hablado de cómo los españoles intentaron separar físicamente a los españoles del resto de la población, sobre el papel reservando el interior de Manila a los españoles y creando distritos específicos para chinos y japoneses.
instauraron otro tipo de medidas discriminatorias similares a las llevadas a cabo en América. Pero estos intentos de segregación no pudieron aplicarse con rigor porque la frágil hegemonía política y militar española dependía mucho de los comerciantes chinos y japoneses para su supervivencia, ya que chinos y japoneses dominaban muchos sectores económicos de Manila, desde la venta minorista y producción artesanal al sector servicios y de la construcción. Y la dependencia a las importaciones chinas y niponas venía dada por el volumen restringido de tráfico comercial del galeón de Manila impuesto desde el 1593. Otro ámbito donde podemos ver las contradicciones entre la exclusión e integración de los nipones es en la Iglesia Católica filipina. Ahí cristianos japoneses ocuparon algunos puestos relevantes, ejercieron de párrocos y maestros en diversos pueblos y órdenes religiosas, y hasta el arzobispo de Manila, Felipe Pardo, tuvo como secretario a un mestizo japonés. Esto puede parecer muy positivo, pero vemos los límites de la integración en el hecho de que el arzobispo no pudo premiar, como deseaba, a su secretario japonés con una prebenda importante, precisamente debido a su origen japonés. Unas reticencias similares se encontró en 1687 el sacerdote Lucas Naito, vinculado a la familia noble de Naito Julia y Naito Juan, que llegaron exiliados a Manila en 1614. Y todo esto por considerar que los japoneses eran en general unos neófitos en la fe cristiana, pese a que algunos descendían de notables cristianos japoneses que remontaban su conversión a más de un siglo atrás. En conclusión, igual que como vimos con Nueva España, vemos casos de integración y ascenso social entre minorías como la japonesa, pero la sociedad seguía siendo colonial. Y eso significaba que los de origen español siempre monopolizaban los cargos de mayor importancia. Y ahora que me salten en los comentarios los pintamonas que van diciendo que España no tuvo colonias y que no hubo discriminación o racismo, cuando solo hay que leerse los escritos de la época. Hay palabras buenas y malas de parte de los españoles en cuanto al referirse a los japoneses, porque al final cada uno tenía su opinión. Algunos admiraban su bravura y el temor que inspiraban como guerreros, y otros los consideraban crueles y soberbios, y además como unos especuladores que revendían mercancías sin añadir ellos ningún valor. Los japoneses podían ser vistos como alborotadores, belicosos y con sospecha por verse como una posible quinta columna que actuase a favor de una invasión japonesa o que pudiera unirse a los enemigos de España, como los neerlandeses, tal y como ocurrió al unirse algunos japoneses a las flotas de este país en 1619 y 1623. Las reticencias eran mutuas, porque los colonos y mercaderes japoneses sentían que estaban siendo acosados por los españoles y estaban actuando contra sus intereses comerciales. Y desde Japón los íberos también eran vistos como quintacolumnistas por usar la evangelización cristiana y su persecución como pretexto para una invasión militar. Podemos decir que la comunidad japonesa en las Filipinas española fue tratada de manera ambivalente. Los exiliados católicos, nobles o misioneros fueron tratados con la mayor de las consideraciones. El resto de japoneses, que se dedicaba sobre todo al comercio y actividades relacionadas, fueron tratados con cierta tolerancia interesada porque necesitaban los bienes que traían para la supervivencia de la colonia española de Manila, pero también con medidas de control de su población como deportaciones por el miedo que provocaba que fueran una quinta columna usada por Japón en una eventual invasión. Al fin y al cabo, las ciudades portuarias de la Edad Moderna como Manila fueron modeladas por migrantes dedicados al comercio. Y esto hizo que sus sociedades estuvieran llenas de contradicciones entre el cosmopolitismo y xenofobia, segregación e inclusión, cooperación y conflicto, y diversidad y homogeneidad. Y ahora pasemos al último apartado del episodio dedicado a la comunidad japonesa después del Sakoku, esa política que el régimen Tokugawa promovió con varias medidas a lo largo de la década del 1630 y que significaba cerrar Japón a cal y canto sin dejar entrar o salir a un japonés o un extranjero sin el consentimiento del gobierno, bajo pena de muerte. Muchos estudios de los japoneses de Manila no estudian esto, se centran en la Edad Dorada entre finales del siglo XVI y principios del XVII, pero es importante completar la visión con las informaciones que tenemos de los japoneses de Filipinas hasta finales de la Edad Moderna.
Para situarnos en contexto, las relaciones comerciales entre España y Japón a través de Manila se vieron afectadas después de los decretos anticristianos del 1612 y 1614. Y Japón, bajo el shogunato Tokugawa, rompió toda relación diplomática con Luzón y las autoridades castellanas en 1624 y expulsó a sus mercaderes de tierras niponas. El cambio radical en la política exterior japonesa en relación a los españoles y portugueses y la prohibición al comercio exterior no respaldado por el gobierno llevó a que de la noche a la mañana desapareciera el comercio directo entre Japón y Filipinas en 1635. Este fue uno de los factores que provocó que la era dorada de Manila como puerto global terminase en la década del 1620. Junto a otras variables como el auge de los neerlandeses en Asia y la emergencia de Taiwán y Nagasaki como zonas para el comercio sino-japonés que hacían a Manila menos atractiva como puerto intermediario para chinos y japoneses. Se pasó de los más de 3.000 japoneses registrados en Manila en la década del 1620 a que en el 1765, en el antiguo arrabal japonés de Dilao, solo había 8 adultos y 7 párvulos japoneses, según un informe de los franciscanos. ¿Cómo fue posible esto? ¿Habían exterminado a los japoneses o los habían echado a todos en ese intervalo de tiempo? Pues claro que no. La cosa es que por el mestizaje principalmente con la población filipina y china y por la pérdida de señas culturales, los descendientes de japoneses dejaron de formar un colectivo bien definido. Su identidad se diluyó. Pese a que en la década del 1630 el shogunato Tokugawa promovió el sakoku, hubo una diáspora japonesa que siguió viviendo fuera de Japón en contra de la orden de Tokugawa que instaba a su regreso inmediato, incluyendo a diásporas en México y por supuesto Filipinas. Poco antes de la instauración del sakoku y en un contexto de feroz represión contra el cristianismo japonés, todavía llegaron en el año 1632 130 leprosos japoneses cristianos procedentes de Nagasaki, que llegaron a Manila después de que las autoridades japonesas se desprendieran de este marrón de cuidarlos, enviándolos entre sus hermanos de fe. Hubo reticencias y titubeos entre los manileños sobre si acogerlos o no, pero en el barroco hispano era muy importante demostrar con buenas acciones ser cristiano, así que el gobernador de Filipinas lo recibió con una procesión solemne hasta la catedral y quedaron al cuidado de los franciscanos en el hospital de San Lázaro. Las llegadas de nuevos japoneses después del cierre de fronteras de Japón fueron a cuentagotas, como es lógico. Solo algunos náufragos llegaban muy de vez en cuando y su destino fue muy desigual. En 1658, un junco japonés rumbo a China terminó en el puerto de Cavite, cerca de Manila. Sus tripulantes fueron muy bien recibidos y algunos se quedaron a vivir en la capital filipina. En cambio, otro barco japonés que llegó en 1670 fue apresado por unos chinos que abandonaban Manila y terminaron ejecutados en Japón por haber salido y vuelto a entrar al país. En 1687, 3 náufragos japoneses terminaron en la isla de Catanduanes, al este de Filipinas. Según los registros españoles, pensaron en cometer el seppuku, pero ninguno se atrevió a ser el primero. Al final eso dio igual, porque 2 de estos murieron de camino a Manila y el que sobrevivió se unió a la orden de los franciscanos. En 1693, 15 japoneses encargados de trasladar armas de fuego al reino de Ryukyu terminaron en las costas centrales de Filipinas después de 3 meses a la deriva. Quedaron a cargo de los franciscanos de Dilao, que quedaron sorprendidos porque su capitán conocía oraciones cristianas. Es decir, formaba parte de esa comunidad de Kirishitan ocultos, de cristianos ocultos, después de las persecuciones. La mayoría de estos japoneses se quedaron a vivir en Filipinas con un subsidio público en forma de dinero y arroz de por vida, aunque se les animaba a encontrar trabajo para no permanecer ociosos. En 1706 y 1712 se registran otros naufragios. Los japoneses informaron a los franciscanos que la situación interna en su país natal seguía siendo igual de mala para el cristianismo y la apertura al extranjero que hacía décadas, para desilusión de los religiosos. En 1753 se cuenta un nuevo naufragio en Cagayán. Sus 15 supervivientes quedaron a cargo de los franciscanos de Dilao para catequizarlos y bautizarlos,
pero reconocen que ya en una época tan avanzada, sin contactos con Japón, se volvió difícil su tarea evangelizadora debido a la falta de gente en Filipinas que supiese japonés. El gobernador les hizo saber que eran libres de regresar a Japón o quedarse a vivir en Manila, y solo uno se arriesgó a volver al país del sol naciente, el resto se bautizó y recibió una ayuda para su manutención, y se tiene noticia de que se casaron en el barrio extramuros de Dilao, quizás con descendientes de mestizos japoneses con filipinos y chinos. Sabemos que hubo más naufragios de los que registran las crónicas, pero no dejan de ser casos anecdóticos y no hubo llegadas relevantes de japoneses a Filipinas desde antes de la segunda mitad del siglo XVII. Y esta falta de afluencia de nuevos emigrantes y la falta de contactos con Japón fueron los motivos principales por los que la diáspora japonesa de Filipinas fue perdiendo su identidad cultural hasta difuminarse en la identidad multiétnica filipina durante el siglo XVIII. Pese a que ya habían perdido en gran medida sus señas culturales como el idioma en la mayoría de los casos, los descendientes de japoneses seguían siendo reconocidos por la administración española como una de las minorías de Filipinas. Es muy significativo de la asimilación cultural de los japoneses de Filipinas como en 1810 un viajero afirmaba rotundamente que desde hacía muchos años que no existía en Filipinas un individuo de la nación japonesa. Y en un censo de Filipinas del 1818 no se hace ninguna mención a los japoneses. De esta manera, la diáspora japonesa de Filipinas había quedado completamente asimilada y diluida entre la sociedad hispano-filipina. Con esto termina este maravilloso episodio sobre los japoneses en la Manila española. Antes de que te vayas, me gustaría probar un poco algo nuevo. Y quiero destacar un comentario que recibí en el anterior episodio de los japoneses de Nueva España, y aquí os animo a comentar los vídeos o podcasts. El comentario de la usuaria mexicana Kuroneko decía así, cita, «Wow, había leído del ataque que repelieron los tlaxcaltecas y españoles contra una tripulación de piratas japoneses. No me había pensado el nivel de diversidad desde esa época. El papá de mi exnovio es de Querétaro y tiene unas facciones japonesas súper marcadas. Y hablando con su abuelita te enteras de la historia de su origen». Fin de la cita. Así es, obviamente la escala de la diversidad no era tan grande en aquella época como en la nuestra por limitaciones tecnológicas que hacían imposible las migraciones masivas que empezaron en la segunda mitad del siglo XIX con los barcos de vapor. Pero sí, hay mucha diversidad en la historia de la Edad Moderna porque estamos hablando de la primera globalización, que fue empezada por España y Portugal, que precisamente al ser esto un programa sobre España, claro, toca hablar de muchas de estas historias que a mí tanto me gustan y creo que a vosotros también os gustan. Para este episodio me gustaría plantearos dos preguntas para que las comentéis por aquí abajo. Primero, ¿te ha sorprendido la importancia de la comunidad japonesa en la Manila española? Y segundo, ¿cómo valoras las contradicciones de las ciudades portuarias modernas y la relación ambivalente entre españoles y japoneses en Manila? Dicho esto, no olvides suscribirte al programa de YouTube y dos podcasts, La Historia de España, Memorias Hispánicas. Sigue el programa en redes sociales y Discord para tener más contenido y no perderte ningún episodio. Y acuérdate de que me puedes ayudar en Patreon. Tienes todos los enlaces en la descripción. En el siguiente episodio de la serie de Japón hablaré del comercio hispano-japonés en la Edad Moderna. Así que, ¡hasta la próxima!